Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro amoroso y bondadoso Señor derramar como gotas de lluvias refrescantes en medio del árido desierto sus más ricas bendiciones sobre nosotros. Reciban nuestra cordial gratitud por darnos la oportunidad de compartir con ustedes estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 9, 40 y 41. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabitá, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Qué manera más espectacular del Espíritu Santo concluir este interesante capítulo 9 del libro de los Hechos? Lo que no había ocurrido por algunos años ocurre en pocos días. La manifestación de su omnipotencia en una escalada milagrosa a través de su siervo el apóstol Pedro. Primero, en su visita a Lida, Pedro, haciendo uso del poder divino, cura al paralítico Eneas, que llevaba 8 años en cama. Y unos días después, el Señor le da gran poder y privilegio de realizar el milagro de la resurrección de la discípula Dorcas. Como nos dice la palabra de Dios, este acontecimiento motivó a todo el pueblo para que, al igual que en Lida y Sarón, la gente prestara toda la atención al mensaje del Evangelio y se operara en la mayoría de ellos el mayor de los milagros que puede ocurrir en cualquier vida humana, que es el nuevo nacimiento. Además, se produjo gran regocijo en la iglesia y en la ciudad de Jope, ya que la discípula Dorcas era un instrumento de gran bendición y sustento para las viudas y los necesitados en esa ciudad. ¿Cuánta falta nos hacen en nuestras iglesias y en el mundo de hoy hombres y mujeres con corazones como el de esta mujer? No es más dinero ni más universidades lo que nos hace falta. Es más corazones sensibles y más amor a nuestro prójimo y más dependencia del Dios Todopoderoso. Y ahora estemos atentos a los muy nutritivos comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva. Hoy con el tema Resurrección de Dorcas, segunda parte. Hechos 9, 39 al 43. Los discípulos y hermanos en la fe de la ciudad de Jope habían mandado 2 emisarios a buscar a Pedro debido a la repentina muerte de Dorcas. La respuesta de Pedro a esta petición
Dice la palabra en el verso 39, levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Los fieles ministros de Dios no han de codiciar reverencias, cuando el gran apóstol Pedro se hizo siervo de todos. Halló el cadáver en el aposento en que lo habían colocado, y allí les rodearon todas las viudas, las cuales estaban llorando la pérdida de tan singular bienhechora. No necesitan llorar por ella, pues descansa de sus trabajos y sus obras siguen con ella. Pero sí lloran por ellas y por sus hijos, que pronto echarán en falta a una mujer tan buena. Lloraban delante de Pedro a fin de que tuviese compasión de ellas y les restaurase la que de ellas se compadecía. Mientras lloraban, le mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas en vida. Qué bien cumplía Dorcas lo de cubrir al desnudo, según Isaías 58:7 y Mateo 25:36. Sin pensar que era bastante con decir, id en paz, calentaos, como nos dice Santiago en el capítulo 2. Le mostraban a Pedro dichos vestidos en señal de gratitud hacia la difunta. Horrible es la ingratitud de quienes han recibido favores y hasta se avergüenzan de reconocerlo. Los que reciben limosna no están obligados a ocultarlo como lo están los que la dan. Estos vestidos mostraban que Dorcas era no solo generosa, sino también laboriosa. La forma en que fue devuelta a la vida. En privado, Pedro hizo salir a todos fuera de la habitación, nos dice el verso 40. Pedro declinó así todo lo que pareciese vanagloria y ostentación. Ellas vinieron a ver, pero él no vino a ser visto. Previa oración, se puso de rodillas y oró, dice la palabra. Al curar a Eneas, se implica que oró en silencio, pero en esta obra de mayor envergadura, se dirigió a Dios por medio de una oración solemne con la sumisión de siervo, por lo que se hincó de rodillas para orar. Mediante dos palabras dichas implícitamente en el nombre de Jesús, su divino Maestro, Tabitá, levántate. La semejanza con el caso de la hija de Jairo es tan grande que Pedro no podría menos de recordar el milagro del Maestro, especialmente por la casi identidad de las palabras de Jesús, conservadas únicamente en Marcos capítulo 5, verso 41, sin duda al dictado del propio Pedro, que se hallaba presente. Talitat cumi, y en las que Pedro le diría a Dorcas, hebrea, como lo muestra su nombre, Tabitat cumi, una sola letra de diferencia, como observa el profesor F. Bruce. Con las palabras de Pedro salió el poder de Dios de forma que ella abrió los ojos, que ya tenía cerrados por la muerte, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó como si le diese la bienvenida a la nueva vida con la diestra
de un compañerismo entre los vivientes, de los que ella había quedado separada. Finalmente, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. El buen efecto de este milagro en toda la ciudad. Muchos quedaron convencidos de la verdad del Evangelio y creyeron en el Señor, pues el caso fue notorio en toda Jope, y aunque muchos no se darían por enterados, otros muchos fueron convertidos por la verdad, pues el objetivo de los milagros es confirmar la revelación divina. Pedro, por su parte, se quedó bastantes días en Jope. Al haber hallado abierta la puerta de la oportunidad allí, se quedó muchos días hasta que fue enviado por Dios a otro lugar que luego veremos. Acerca de su hospedaje en casa de un cierto Simón Curtidor, dice Trenchard, desde Hamnat en adelante, los escriturarios han señalado el significado del versículo 43, que revela que el judío ortodoxo, que era Pedro, se digna posar en la casa de Simón Curtidor, toda vez que el oficio de curtidor se consideraba inmundo para los judíos estrictos, a causa de la necesidad de manejar los cuerpos muertos de animales para curtir las pieles. Pedro no pone objeciones en este caso, lo que nos hace suponer que los horizontes de su mente van ensanchándose como preparación para recibir la gran verdad. Lo que Dios había limpiado, Él no había de llamarlo inmundo. Ojalá que el Señor nos ayude a aprender de esta gran lección. Nos ayude a comprender que nuestro Dios es omnipotente y que Él es el mismo que fue ayer, es hoy y por los siglos. Nos ayude a tener la fe necesaria para orar y confiar en Él. Y nos ayude también a dejar a un lado cuando es necesario nuestros dogmas y tradiciones y aplicar la palabra y la guianza del Espíritu Santo de acuerdo a las necesidades. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a hacerlo así.